Hola amigos del Colegio Interamericano de Radiología, les saluda Pablo Sofia desde Santiago, Chile, para este 36º webinar del Colegio Interamericano. En esta oportunidad vamos a tratar un tema extremadamente interesante, muy novedoso y me atrevería a decir bastante desconocido para muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo. El tema de hoy será las imágenes en el paciente transgénero. Creo que es algo que poco conocemos, pero que sin duda comienza a aparecer en el trabajo radiológico, ¿verdad? Los pacientes y las personas transgénero son cada vez más comunes en nuestra sociedad, se han derribado muchos tabúes, ¿no es cierto? Muchas restricciones, la sociedad se ha vuelto más abierta, ¿no es cierto? Y por lo tanto comprender, entender, ¿no es cierto?, la dimensión no solo social, sino que también, por supuesto, los aspectos médicos y particularmente lo que nos atañe a los radiólogos, ¿no? Incluso más allá de la anatomía, la fisiopatología, incluso en lo que implican los procesos de atención al paciente, ¿no es cierto?, y todas las consideraciones que se deben tener eh, para estas personas. Eh, en esta oportunidad tenemos dos médicos argentinos que son especialistas en el tema, que se han dedicado recientemente a estudiar, ¿no es cierto?, a estos pacientes. Son personas que tienen experiencia y nos van a transmitir entonces sus conocimientos, su experiencia en esta área. En primer lugar, tendremos a la Stefano. Ella se dedica básicamente a radiología mamaria, trabaja en el Instituto de la Mujer del Centro Radiológico Houghton en Córdoba, en Argentina, y nos va a hablar sobre la introducción de la salud y el screening mamario en personas transgénero. Y después de ella tendremos una conferencia del doctor Mariano Volpacchio, quien trabaja en el servicio de imágenes del Centro Diagnóstico Enrique Rossi en Buenos Aires, también en Argentina. Él nos va a hablar de las imágenes en la pelvis en los pacientes transgénero. Los invito entonces a relajarse, a abrir bien los ojos, los oídos, ¿no es cierto?, y poner atención y aprender de este interesante tema que hablaremos hoy. Una vez que terminemos el webinar, las presentaciones, tendremos algunos minutos para un interesante foro de preguntas y discusión con los exponentes. Nos vemos. Hola, soy Fabiana Santos Tejano y voy a hablar sobre imágenes en pacientes transgénero. Vamos a dar una pequeña introducción a la salud transgénero y luego vamos a hablar sobre el screening mamario en personas transgénero. A modo introductorio vamos a repasar unos conceptos básicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre sexo asignado al nacer? Es el registro de sexo masculino o femenino al momento del nacimiento en base a la visualización de genitales externos. Esto quiere decir cuando nace un bebé, con vulva se le asigna el sexo femenino, cuando nace un bebé con pene se le asigna el sexo masculino. Cuando hablamos de identidad de género nos referimos a la vivencia interna que tiene cada cual sobre su género. Es algo personal que solamente lo puede determinar cada persona sobre sí mismo, es si cada uno se siente, cómo se siente, si se siente varón o si se siente mujer. En el caso de las personas cisgénero, el sexo asignado al nacer y la identidad de género coinciden. Por ejemplo, yo nací con vulva, soy una mujer, me siento una mujer, me identifico como mujer, soy una mujer cisgénero. Lo opuesto es el hombre que nació varón, se identifica como varón, es un varón cisgénero. En las personas transgénero esto no pasa así. Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género no coincide con las normas y las expectativas sociales que tradicionalmente se asocian con el sexo asignado al nacer. Podemos tener mujeres transgénero, que son personas que se identifican como mujeres, pero su sexo asignado al nacer fue varón, tiene que ser tratada como una mujer.
El varón trans es una persona que se identifica como varón, pero su sexo asignado a nacer fue mujer y hay que tratarlo como varón. Y hay otras identidades transgénero que no adscriben al binario del género, no se sienten varón o mujer, sino que pueden sentirse ninguno de los dos, o a veces uno, a veces otro, como son personas, por ejemplo, de género fluido, o de género no binario, agénero, género neutro, etc. Hay que saber que la Organización Mundial de la Salud lo sacó de los trastornos, ya no lo considera más una patología, sino que lo incluye en el capítulo de condiciones relacionadas a la salud sexual, lo define como discordancia o incongruencia de género, y lo considera una variedad más, digamos, de la diversidad humana. Todo lo que estuvimos hablando es identidad de género, cómo cada persona se siente sobre sí misma. Hay que distinguir lo que es la orientación sexual, donde la orientación sexual es el deseo sexual o romántico que una persona siente hacia otra, ¿sí? Ninguna identidad de género determina ninguna orientación sexual. Pueden combinarse de cualquier manera, al igual que pasa en las personas cisgénero. Pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, demisexuales, etc. ¿Sí? Ninguna identidad de género determina ningún tipo de orientación sexual. En cuanto a las consideraciones que tenemos que tener sobre salud en la población transgénero, ¿cuáles son los principales problemas de salud que tienen las personas trans? Altos niveles de exposición a violencia, ya sea física, verbal o emocional, alta tasa de prevalencia de infecciones de transmisión sexual, alta frecuencia de problemas relacionados a la salud mental, alto consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y también efectos negativos de hormonas que pueden haber sido coadministradas, y también inyecciones de sustancias, por ejemplo, inyección de silicona libre o de aceites industriales. ¿Qué pasa? Que sumado a estos problemas de salud que tienen las personas trans en general, no concurren al control de salud por miedo a interactuar con los sistemas de salud que pueden ser insensibles o inexpertos, hasta incluso violentos con las personas transgénero, y también muchas veces hay acceso ilimitado a los servicios de salud en general. Bueno, ¿cómo podemos hacer para crear un ambiente más amigable e inclusivo donde se animen las personas transgénero a concurrir a sus controles? Primero, capacitando a todos los miembros del equipo, ya sea desde el personal del call center que le da el turno, la secretaria que los atiende, los licenciados o técnicos y los médicos. También respetando el nombre y género que fueron enunciados por la persona cuando se ingresó, aunque difieran de lo de su DNI, aunque no coincidan con su DNI, esto está legislado en algunos países. En Argentina tenemos la ley de identidad de género desde el año 2012, a donde esto está establecido, por ley uno tiene que respetar el género y el nombre que la persona nos refiere. También creando formularios de admisión con la posibilidad de que las personas brinden su identidad de género y los pronombres que usan. Preguntando al paciente con qué pronombres prefiere ser tratado cuando iniciamos la consulta. ¿Sí? Le preguntamos sencillamente como cuáles son tus pronombres o qué pronombres usas. Y también, al igual que en las personas cisgénero, en las personas trans, no tenemos que presumir ningún tipo de orientación sexual ni prácticas sexuales. ¿Sí? Este es un ejemplo de una ficha de paciente que tenemos en nuestra institución, donde tenemos la posibilidad de que nos brinden información de su identidad de género, si es cis o transgénero, de los pronombres que utiliza, y del nombre en caso de que no coincida con el del DNI. Las recomendaciones especiales para un servicio de imágenes mamarias, lo destaco porque en general el servicio de imágenes mamarias suele ser un servicio que está muy orientado a la mujer cisgénero, ¿sí? Suele ser de colores rosa, incluso llamarse servicio de la mujer, imágenes de la mujer, departamento de la mujer, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr desde este lugar un ambiente más inclusivo? Primero, usando el lenguaje de género neutro, en términos de género, lenguaje neutro en términos de género. Por ejemplo, sacando esto del departamento de la mujer o imágenes de la mujer y transformarlo en imágenes mamarias y ginecológicas, por ejemplo, con los esquemas de decoración que no sean rosas, usar colores más neutros, en nuestro caso, como podemos ver abajo, de colores grises, acuamarinas. Evitar que en las pantallas haya contenido exclusivo para mujeres y género, y incorporando sanitarios de género neutro o de todos los géneros para los pacientes, siempre cambiando el cartelito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos que hay de afirmación de género. ¿Qué podemos realizar para
ayudar a estos pacientes a adecuar su cuerpo a su identidad de género. En el caso de las mujeres transgénero, tenemos tratamientos hormonales y quirúrgicos. Los hormonales están basados en el uso de estrógenos y antiandrógenos. La progesterona es discutida. Para tratamientos quirúrgicos contamos con el aumento mamario, como los implantes mamarios, y también de manera ilegal y peligrosa para la salud la inyección de sustancias que pueden ser aceites industriales o silicona líquida, y también para la adecuación, la afirmación genital, la orquíctomía y vaginoplastia. En el caso de los varones transgénero, el tratamiento hormonal está basado en el uso de testosterona y antigonadotróficos, y los tratamientos quirúrgicos pueden ser para la parte del tórax, una toracoplastia masculinizante, que puede ser mastectomía o reducción mamaria, también corrección del surco submamario, reposicionamiento del CAP para lograr un pecho más masculino, y también en las cirugías genitales que constan de histerectomía o forectomía, faloplastia, metoidioplastia. No es necesario que se realice ningún tipo de tratamiento para considerarlo una persona transgénero. Esto solo lo hacen por voluntad, ¿sí? Si ellos quieren lo realizan, si no, no, al igual que el cambio de DNI, no es obligatorio. Bueno, en cuanto a los efectos que tienen los estrógenos sobre las mujeres transgénero, puede ser redistribución de la grasa corporal, disminución de la masa muscular, más suavidad de la piel, una piel menos grasa, disminución de la velocidad de crecimiento y grosor del vello corporal, crecimiento mamario, disminución del volumen testicular, de la producción de esperma, del deseo sexual, de las erecciones y disfunción sexual eréctil. Todos estos efectos tienen un inicio variable que está alrededor de 3 a 6 meses, y un efecto máximo que varía llegando hasta los 2 a 3 años, incluso hasta los 5 años. Todos estos efectos pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Algunos pueden ser variables. El efecto irreversible es el de crecimiento mamario. Por más que detenga el consumo de estrógenos, la mujer transgénero donde se desarrolló el tejido mamário no vuelve atrás, ¿sí? Y el resto puede ser variable y algunos sí reversibles. En el caso de la testosterona, los efectos físicos son la redistribución también de la grasa corporal, aumento de la masa muscular, piel grasa, acné, crecimiento de vello facial y corporal, alopecia androgénica, cese de las menstruaciones. Este es un efecto que busca mucho en los varones transgénero, dejar de menstruar, ¿sí? Aunque el cese de la menstruación no es igual a efecto anticonceptivo, ¿no? Agrandamiento del clítoris o del órgano eréctil, atrofia vaginal, infertilidad y voz más grave. También, como dijimos, con los estrógenos tienen distinto tiempo de inicio de los efectos y el efecto máximo. ¿Cuáles son los efectos irreversibles? La alopecia androgénica, la voz más grave, el crecimiento de vello facial y corporal y el agrandamiento de clítoris o órgano eréctil. ¿A qué me refiero con órgano eréctil? Hay muchas veces los pacientes transgénero no se sienten cómodos utilizando algunos términos, y tenemos que, bueno, para la realización de estudios por imágenes mamarios, al igual que las mujeres cisgénero, tenemos estudios de diagnóstico y estudios de tamizaje. Estudios diagnósticos en pacientes sintomáticas, por masa palpable, derrame por pezón, nostalgia u otras, a donde vamos a hacer estudios enfocados al síntoma o signo, y estudios de tamizaje que es para detección precoz de cáncer de mama en pacientes asintomáticos. En los pacientes transgénero vamos a basar en el sexo asignado a hacer, en si tienen tratamiento hormonal o no y en la duración, en si tienen tratamiento quirúrgico o no y en el riesgo de base. ¿Qué sabemos sobre el riesgo de cáncer de mama en personas transgénero? En el 2023, unos autores italianos publicaron un metaanálisis donde llegaron a la conclusión de que tanto mujeres transgénero como hombres transgénero tienen un mayor riesgo de cáncer de mama que en el varón cisgénero, aunque no alcanza al de la mujer cisgénero. El riesgo que tienen sobre el varón cisgénero es bastante significativo. Esto la ACR publicó en el 2021 unas guías de criterios apropiados para el tamizaje de cáncer de mama en personas transgénero. Estas guías están basadas en recomendaciones en opiniones de expertos, en algunos estudios de corte y en datos que se extrapolan de las personas cisgénero. ¿Por qué? Porque la evidencia es insuficiente para evaluar la eficacia que tiene la detección de cáncer de mama. Y, como dijimos entonces, el cribado está en función del sexo natal y el tratamiento hormonal, quirúrgico y de los factores de riesgo.
Estas guías tienen una categorización de los estudios en apropiados, en que podrían ser apropiados o que no son apropiados. Bueno, en cuanto a las personas transgénero que no tengan tratamiento hormonal ni quirúrgico, tienen que seguir las pautas habituales de acuerdo a la genitalidad de nacimiento. ¿Sí? Si tenemos una mujer transgénero que no está operada y que no hace este tratamiento hormonal, tiene que seguir las pautas de controles de los varones cisgénero. En caso de los varones transgénero, sin tratamiento hormonal ni quirúrgico, tiene que seguir las pautas que se tienen de las mujeres cisgénero. Ahora vamos a enfocarnos ahora en mujeres transgénero. Como dijimos, los estrógenos producen un desarrollo de tejido mamario. Este desarrollo empieza a los 3 a 6 meses y se estabiliza a los 2 a 3 años. Y el tejido mamario que se desarrolla es similar al de la mujer cisgénero. Tiene conductos, tiene lóbulos y tiene axilas. ¿Sí? Esto quiere decir que la patología que puede tener la mujer transgénero es similar al de la mujer cisgénero. Quistes, fibroadenomas, PASH, hiperplasias ductales, neoplasias lobulares, carcinomas y masones. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es distinto a lo que es la ginecomastia, donde por un imbalance entre los andrógenos y los estrógenos en el hombre se produce una hiperplasia ductal y estromal, pero no tiene desarrollo de glóbulos y ácidos, por lo tanto no tenemos que informarlo al desarrollo de tejido mamario en una mujer trans como una ginecomastia. Con respecto al cáncer de mama, en mujeres transgénero, este estudio realizado en Países Bajos llegó a esta conclusión que ya dijimos con el estudio italiano, que las mujeres transgénero un riesgo más alto que los varones cisgénero, pero menor que en las mujeres cisgénero. En números, 31 de cada 100.000 terceros años en mujeres trans versus 1 de cada 100.000 en varones cis, y no llega a los 170 de las mujeres cisgénero. Algo interesante que también encontraron en este estudio es que tienen una menor edad del diagnóstico de cáncer de mama las mujeres transgénero que las mujeres cis, con un promedio de 52 años en mujeres trans versus los 61 de las mujeres cis, y que el riesgo está aumentado en un periodo corto de exposición a estrógenos, ¿sí? Con una mediana de 18 años de exposición en las mujeres trans. ¿Qué nos dice ACR para los controles de las mujeres transgénero? Mujeres transgénero de más de 40 años, más de 5 años de tratamiento hormonal con riesgo promedio, podría ser apropiada realizar mamografía o tomosíntesis anual. En el caso de mujeres transgénero de más de 25 a 30 años, con más de 5 años de tratamiento hormonal, pero con un riesgo mayor al promedio, ¿qué quiere decir? Pacientes con historia personal de cáncer de mama o radiación torácica entre los 10 y los 30 años, pacientes con mutaciones genéticas o con un familiar de primer grado con mutaciones genéticas que no se haya estudiado, o con historia de familiar de cáncer de mama o de ovarios, se les recomienda, si es apropiado, realizarle mamografía o tomosíntesis anual de screening. En el caso de mujer transgénero que no tenga tratamiento hormonal o que el tratamiento hormonal sea menos de 5 años a cualquier edad de riesgo promedio, no se recomienda realizar contrarios. Y en el caso de las mujeres transgénero que no tengan tratamiento hormonal o que el tratamiento hormonal sea de menos de 5 años, 25 a 30 años de edad, con un riesgo mayor al promedio, de nuevo, ¿cuál es el riesgo mayor? Historia personal de cáncer de mama, irradiación torácica o mutaciones genéticas, podría ser apropiado, a pesar de que no tengan tantos años de tratamiento hormonal o que directamente no tengan tratamiento hormonal, podría ser apropiado realizar estudios mamográficos de control. ¿Sí? En síntesis, entonces, más de 5 años de tratamiento hormonal, más de 40 años con riesgo promedio, mamografía anual, más de 5 años de tratamiento hormonal, de 25 a 30 años con riesgo elevado, una mamografía o tomosíntesis anual. Sin tratamiento hormonal, cualquier edad, riesgo promedio, no se realiza, no se recomienda realizar screening. Y cuando tenemos tratamiento hormonal menos de 5 o no tiene tratamiento y tiene 25 años de edad o más, con riesgo elevado, podría ser apropiado realizar mamografía o tomosíntesis. En el caso de pacientes con implantes mamarios, hay que hacer un seguimiento adaptado con maniobras de Eklund, con ecografía o resonancia si es necesario. Y en aquellos pacientes que tengan inyección de silicona libre, sabemos que ecografía por el signo de la tormenta de nieve o mamografía por todos los granulomas perversos que tenemos en la mamografía, no podemos valorar el parénquima mamario. Por lo tanto, si se requiere, se tiene que hacer una resonancia magnética con Badolino. Estos son algunos casos que tenemos del Instituto Ultan. En este caso presenta una mujer transgénero de 50 años que había realizado tratamiento hormonal por 10 años. Vemos que el desarrollo glandular es similar al de una mujer cisgénero. Lo único que podemos notar
quizás es que tiene un menor desarrollo del polo inferior de las mamas, pero en cuanto a la densidad y tanto en la mamografía como en la ecografía, no vemos diferencia con el desarrollo del tejido glandular de la mujer cis. En este caso, una mujer trans joven de 24 años, estrógenos y espironolactona por 2 años, venía por mastalgia, tiene algunos quistes, dilataciones ductales, igual que una mujer cisgénero. En este caso, una mujer trans de 21 años con tratamiento con estrógenos por 20 meses, venía por palpación de durezas y también mastalgia. Es bastante frecuente que nos consulten por mastalgia porque tienen un desarrollo muy rápido de las mamas cuando empiezan con el tratamiento hormonal, que bueno, la lleva a la consulta, pero podemos ver que nada, es el desarrollo glandular y acá en este caso también a nivel de retroareolas en mujeres cis adolescentes, ¿sí? Este es un caso, el gentileza de la doctora Agustina Salinas, del Hospital de Olavarría de Buenos Aires, una mujer transgénero de 38 años que tenía tratamiento con estrógenos por 8 años, se le había detectado un nódulo sólido que en la biopsia confirmó que era en fibroadenoma. Esta es otra mujer trans de 28 años con tratamiento con estrógeno y progesterona, no hay diferencia con el desarrollo glandular. Otro caso es una mujer trans de 31 años con tratamiento con estrógenos por 3 años, a pesar de que tenía desarrollo glandular, no estaba satisfecha con el volumen mamario, por lo que bueno, se realizó una cirugía de implantes mamarios. Esto es alrededor del 60% de las mujeres trans se hacen cirugía de implantes por esto, no les parece suficiente el glandular que tienen. En este caso, una mujer trans de 25 años con tratamiento hormonal por 2 años y venía por tumefacción en la mama derecha. Pudimos encontrar el seroma periimplante. Este caso es cortesía de la doctora Paula Pescone de Sanatorio Allende de Córdoba. Una mujer trans de 52 años con inyección de silicona al aire sin tratamiento hormonal. Por un lado podemos ver que, bueno, la mamografía no nos permite valorar nada del parénquima. Por otro lado, también podemos decir que si no tenía tratamiento hormonal, en realidad el no le correspondía, quizás venía por alguna palpación de algún nódulo, pero bueno, sabemos que con mamografía no podemos realizar ningún tipo de diagnóstico. ¿Qué debemos realizar? En inyección de silicona libre, entonces resonancia magnética con gadolina. Este es el caso de una mujer trans de 42 años, tratamiento con estrógenos por 4 años, y tenía inyección de silicona libre en mamas y en glúteos. Sí, en el cuadro de arriba, a la izquierda podemos ver el sustraído, ¿no? Con contraste, no ningún tipo de realce. En las otras secuencias, podemos ver todos los que nos permitieron después poder hacer el diagnóstico donde no había inyección de silicona, porque esta paciente vino luego de realizarse la adenomastectomía, 2 semanas posterior a la adenomastectomía, con un gran hematoma, se le han colocado expansores, y a través de este angulito donde no había silicona pudimos ver esta presencia de esta protección periexpansor, pero en el resto del tejido, aunque le hayan realizado la adenomastectomía, ya la piel tiene infiltrada la silicona, no se puede valorar, sigue teniendo el signo de la tormenta de nieve, que no, a pesar de la adenomastectomía, no nos permite realizar el diagnóstico. Esto es un caso pintoresco que teníamos una mujer de 44 años, donde le habían inyectado silicona libre y el médico la mandaba para que nosotros le realicemos drenaje. Por ahí no conocen bien, pero la silicona libre hace como múltiples granomas distribuidos en todo el parénquima, no se puede realizar un drenaje, si se necesita sacar, tiene que hacer, como en el caso anterior, una adenomastectomía. Estos son mis pasos de la literatura. Bueno, un caso de cáncer de mama en una mujer trans que tenía una mutación BRCA2, ¿sí? Que había realizado tratamiento hormonal por 2 años y podemos ver el nódulo regular retroareolar y ecográficamente también. Otros casos de la literatura, el primer caso, tenemos una mamografía con microcalcificaciones agrupadas en una mujer transgénero de 65 años con antecedentes heredados familiares y tratamiento hormonal por 13 años. Se le realizó la biopsia estereotáxica de las calcificaciones y dio un carcinoma in situ. El segundo caso es una mujer trans con inyección de silicona libre que tenía una masa palpable. Ella también había tenido alrededor de 30 años de tratamiento hormonal. En la mamografía no se puede valorar bien, en la resonancia sí se ve una masa que medía alrededor de 3,5 centímetros y que la punza
dio un carcinoma invasor ERV positivo. Bueno, vamos a pasar ahora a los varones transgénero. ¿Cuáles son los tratamientos de afirmación de género que hacen los varones? Recordemos entonces identidad de género varón, pero sexo asignado a nacer mujer. Hacen tratamientos hormonales con testosterona y la testosterona, lo que tenemos que saber es que tiene un efecto proapoptótico y antiproliferativo sobre el tejido mamario. Y también nos influye la redistribución de la grasa corporal. Todavía no se conoce bien el efecto que tiene sobre el riesgo de cáncer de mama, así que nos vamos a basar en ellos si tienen o no tratamiento quirúrgico. La toracoplástica masculinizante es una cirugía que no tiene fines oncológicos, no es una cirugía reductora de riesgo, sino que tiene fines estéticos, por lo que muchas veces, la mayoría de las veces, queda remanente de tejido glandular, sobre todo en el cuadrante superior y en el caso de conservación del complejo areolar pesado a nivel retroareolar. Sobre el riesgo de cáncer de mama en los varones transgénero, este estudio de Países Bajos que nos dice, como ya dijimos, entonces, más riesgo que en los varones cis, pero menos que en las mujeres cis. ¿Por qué? Quizás por las adenomastectomías. Ellos encontraron una menor edad de diagnóstico que en las mujeres cisgénero, aunque lo podían atribuir a antecedentes genéticos o familiares. Pero lo importante es que detectaron 4 cáncer de mama invasor en los varones trans, 3 varios años después de la mastectomía y 1 en una pieza de mastectomía. O sea que a pesar de tener mastectomía, siguen con el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué nos dice ACR sobre los controles? En los varones trans que tienen mastectomía bilateral, cualquier edad y cualquier riesgo, no nos recomienda realizar controles con imágenes. Sí, recomienda que se realicen el control con su médico, un control con palpación, ¿sí? Control clínico. En caso de varones transgéneros sin cirugía o con reducción mamaria de 40 años o más, riesgo promedio, se recomienda realizar mamografía o tomosíntesis screening anual. En caso de varones trans sin cirugía o que tengan reducción mamaria de 30 años o más, de riesgo intermedio, ¿sí? ¿Qué quiere decir riesgo intermedio? Pacientes con historia personal de cáncer de mama, con neoplasia lobular, hiperplasia típica, o que tengan un riesgo de 15 a 20% según los modelos de cálculo de riesgo, se les recomienda realizar mamografía o tomosíntesis anual y podría ser apropiado realizar ecografía o resonancia magnética con y sin contraste. En el caso de varones transgénero que no tengan cirugía o que tengan reducción mamaria, de 25 a 30 años o más, alto riesgo. ¿Qué quiere decir alto riesgo? Pacientes con mutaciones genéticas o con antecedentes de irradiación torácica entre los 10 y los 30 años, o que tengan un familiar de primer grado con mutación genética y ellos no estén estudiados, o que tengan un riesgo del 20% o más en los modelos de cálculo de riesgo, se les recomienda realizar mamografía de tomosíntesis anual, resonancia magnética con contraste anual y puede ser apropiado realizar ecografía. Entonces, en síntesis, varones trans que no tengan cirugía o que tengan reducción mamaria, con riesgo promedio, mamografía anual. Con riesgo intermedio, mamografía desde los 30 años y podría ser apropiado realizar ecografía. En casos de alto riesgo, mamografía y resonancia magnética con contraste desde los 30 años. Podríamos también agregar ecografía. Esto es igual que en las mujeres cisgénero, ¿sí? El varón transgénero que tiene mastectomía total no se recomienda realizar screening con imágenes, sino que el control clínico. Nos queda descontrovertido, todavía no se sabe bien qué pasa con los varones trans que tienen estas mastectomías con algunos acúmulos de tejido glandular, sobre todo en los pacientes que tienen conservación del complejo areolar pezón con pedículo inferior. No sabemos todavía en cuál de los, si encasillarlo como mastectomía o reducción mamaria. Sí se sabe que hay que realizar estudios de la pieza quirúrgica mastectomía y estudios previos a la mastectomía porque han encontrado que hasta casi un 5% muestran atipias, carcinomas ductales y carcinomas invasores. Otros casitos voy a mostrar de instituto, un varón transgénero de 28 años con riesgo mamaria y tratamiento con testosterona. Vemos que tiene mucho remanente de tejido glandular y a partir de los 40 años debería realizar los screenings como las mujeres cis. Este es el caso de un varón trans con mastectomía y injerto libre de CAP. El injerto libre de CAP debería tener menos el remanente glandular en las regiones retroareolares.
aunque podemos ver que todavía hay algunos acumulitos glandulares en distintas partes de la mama. Este es un varón trans que tenía una mastectomía sin conservación de CAP. Podríamos, digamos, pensar que no encontraríamos quizás tanto tejido glandular, aunque vemos que tiene bastantes acúmulos glandulares. Este es un varón trans de 25 años con mastectomía, venía con nódulo palpable, el nódulo que está en control. Otro caso, un varón trans de 43 años con tratamiento con testosterona por 12 años, le habían realizado mastectomía y venía por control anual, y vemos que tiene bastante remanente en cuadrantes inferiores. Esto es para mostrar un caso de una persona de género no binario, sexo anal y femenino, de 39 años, venía con TOI, le habían realizado una mastectomía sin conservación de complejos de elevación, pero que tiene bastante remanente glandular, ¿sí? En un paciente de género no binario pueden realizar también ellos tratamientos hormonales y quirúrgicos, ¿sí? Para adecuar su género. Por ahí buscan looks más andrógenos, pero hacen también este tipo de tratamiento. En este caso hay un varón transgénero de 41 años que había realizado, estaba en tratamiento con testosterona por 3 años y venía a un control anual. Lo que quería mostrarles con este caso es que a pesar del tratamiento con testosterona, la densidad mamaria no se redujo, ¿sí? La testosterona, dijimos que tiene un efecto apoptótico, pero muchas veces, digamos, el tejido mamario se transforma en tejido fibroso, y con la mamografía nosotros no podemos distinguir entre tejido glandular y tejido fibroso, ¿sí? La densidad mamaria estaba elevadísima de todas maneras, ¿sí? En este caso, un varón trans con un tratamiento con testosterona por 6 meses, tenía presencia de quistes. Acá esto se los muestro para que vean cómo evoluciona el tejido con el tratamiento con testosterona. Este era un paciente sin tratamiento hormonal, y luego de 8 meses de testosterona, no hay tanta variación, quizás un poquito de densidad, lo podría ser algo técnico. En este caso, previo al tratamiento hormonal y luego de 13 meses de tratamiento con testosterona, no hay una disminución franca, ¿no?, de la densidad mamaria. Incluso sí, lo que podemos llegar a ver es que se redujo quizás un poco la grasa por la redistribución de la grasa corporal, pero la densidad mamaria no se vio afectada. Este es un caso de la bibliografía, un paciente, un varón trans que tenía un cáncer de mama luego de mastectomía bilateral, ¿sí?, con 2 años de tratamiento hormonal y 2 años también posterior a la cirugía. Bueno, ahora vamos a pasar a las recomendaciones que el paciente con secreción por presión, ACR en el 2022 hizo una actualización a donde incluyó a pacientes transgénero, ¿sí? En los pacientes transgénero que tienen secreción fisiológica, tanto trans femenino o trans masculino, no se recomienda realización de screening. Esto es para pacientes en general, varones o mujeres. No es screening, perdón, en estudios diagnósticos. En caso de secreción patológica, se les recomienda realizar ecografía o mamografía. También incorporar a las mujeres transgénero de 30 años o más con secreción patológica, o menor a 30 años con secreción patológica, se les recomienda realizar ecografía y mamografía o tomosíntesis. Habían dicho que iban a hacer otra actualización al incorporar en la resonancia magnética con contraste, pero todavía no está. Bueno, y como conclusión, que podemos decir es que hacen falta estudios prospectivos para valorar la eficacia que tiene el tamizaje de cáncer de mama en las personas trans. Sabemos que ACR a partir del 2021 ya tiene unas guías de recomendaciones para el tamizaje de cáncer de mama en personas transgénero, y también es importante saber que necesitamos tener ambientes más amigables y respetuosos para que mejoremos la atención de salud de las personas transgénero. Esto es todo, muchas gracias. Les muestro, este es mi equipo de trabajo del Instituto Ultan, y les dejo por si quieren sumarse a los argentinos, así que sumarse a nuestra Comisión de Diversidad e Inclusión de FARDIC, pueden escribir a secretaría.fardic.org.ar. Y bueno, eso es todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mariano Volpacchio, especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital de Clínicas y del Centro Rossi.
y quiero agradecer a las autoridades del CIR por la invitación a participar en esta charla sobre este tema tan novedoso, sobre el cual estamos todos aprendiendo un poco. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar con respecto a esta presentación. El tema de, tanto en la convivencia social como particularmente en el ámbito médico, de la coexistencia con esta población de pacientes, significa un nuevo paradigma que requiere una adaptación, tanto en la terminología como en el trato, hasta en el condicionamiento de los centros de imágenes, lo cual requiere, en cierta forma, un entrenamiento y un nuevo aprendizaje. Es un nuevo paradigma que tiene muchas connotaciones desde el punto de vista médico y biológico, médico-legales, psicológicas, sociológicas, culturales, políticas y económicas, ¿no? Económicas desde el punto de vista de que muchas veces esta población de pacientes tiene menos acceso al ámbito de la salud, al estudio, al tratamiento, y también que muchas veces son pacientes que a veces no tienen coberturas que demandan determinados tratamientos o estudios sofisticados. Obviamente, este es un tema no libre de controversias, complejo, con respecto a las cuales no me referiré, porque, bueno, obviamente no es el objetivo de la charla, no soy especialista en el tema, y simplemente mi abordaje va a ser del punto de vista puramente médico y radiológico, cómo enfrentar la evaluación de estos pacientes. Hay una terminología específica que se sugiere, y uno tiene que tener en cuenta que hay factores sociales, legales, hasta políticos, que hacen que el manejo médico varíe de acuerdo a geografía, región a región, país en país, y muchas veces uno requiere una adaptación al medio de cada uno, en el cual uno se desenvuelve como profesional para el manejo de estas patologías y de su interpretación. Lo fundamental es reconocer cuáles son los hallazgos normales y patológicos en una anatomía que es, en cierta forma, un poco, uno podría decir, entre comillas, híbrida, o una anatomía no convencional. Y uno tiene que estar alerta, por eso el disponer de información previa, incluso lo ideal es hasta datos quirúrgicos específicos, es de vital importancia a la hora de enfocarnos a interpretar estas imágenes. Bueno, pido perdón por esta diapositiva un poco sobrecargada, ¿no? Siempre uno se intimida, pero simplemente para repasar la terminología aceptada y sugerida actualmente para referirse a esta heterogénea población de pacientes que un poco escapa a los lineamientos clásicos que uno tiene en cuenta o que uno encara y que aprende con un enfoque binario, ¿no? Eh, una persona cisgénero es aquella cuya identidad está en línea o concuerda con el sexo asignado al nacimiento. Por ejemplo, una persona nacida XY con todo no solo el genotipo, sino el fenotipo masculino, lo que habitualmente llamamos un varón, bueno, de acuerdo a esta nomenclatura, se reconoce como una persona cisgénero. Mientras que una persona transgénero es aquella en la cual no hay una concordancia entre el sexo asignado al nacimiento y la identificación que tiene esa persona con respecto a su masculinidad o feminidad. Hay terapias de distinto tipo, hay terapias médicas, la terapia hormonal afirmadora de género, es aquella cuyo objetivo es, mediante la supresión o la estimulación, dependiendo de lo que se busque, es inducir un fenotipo que concuerde con el género asumido por esta persona y tratar de suprimir todas las características o atenuar fenotípicas del sexo asignado al nacer. Y después están las cirugías afirmadoras de género, que históricamente se han llamado cirugía de cambio de sexo o de reasignación de sexo, si bien estos últimos términos quizá no son preferidos por las autoridades que rigen estos temas.
Y son aquellas cirugías cuya finalidad es alinear la anatomía del paciente con su identificación de género asumida, que obviamente en los casos de las personas trans no coincide con el sexo asignado al nacer, que es el sexo genotípico y fenotípico al nacer. Pero a su vez, incluso la ampliación del enfoque binario a estas categorías adicionales a veces se hace más compleja y laxa porque incluso hay personas que no se sienten identificadas con ni siquiera alguna de estas categorías, por eso hay términos más amplios como el género fluido o género diverso. La definición actual, de acuerdo al Manual de Psiquiatría, a los DSM, de la disforia de género se refiere a cuando esa discordancia entre el sexo asignado al nacer y la identificación de género asumida genera un estrés, un malestar, dificultades en la vida de estas personas. Después tenemos la identidad de género y identidad de sexo. La identidad de sexo es aquella basada en genotipos y fenotipos, fundamentalmente los genitales externos, mientras que la identidad de género es aquella que hace referencia al sentimiento propio que tiene esta persona respecto a su identificación, ya sea como masculina o femenina. Entonces, transgénero, ya habíamos comentado, es aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, y a su vez podemos tener hombre transgénero o mujer transgénero. Un hombre transgénero es una persona con identidad masculina a quien se le asignó el sexo femenino al nacer. Estas son todas definiciones. Y el empleo quizá apropiado de las mismas, si bien no libre de controversias, como comentaba antes, puede facilitar la interacción con un grupo de personas que a veces han sido objeto de prejuicio, segregación y etcétera. Obviamente uno también tiene que entender que en el trato cotidiano uno requiere incluso un esfuerzo para memorizar o poner en práctica estas palabras y también se requiere cierta tolerancia hacia el enfoque convencional, ¿no? Eh, Porque, bueno, a veces no es tan natural el introducir o utilizar estos términos, sobre todo cuando uno tiene una práctica en la cual la participación proporcional o porcentual de este tipo de pacientes es difícil. En cierta forma, nuestro idioma, el español, quizá es un poco más limitado a este fin que el inglés, porque si bien en el inglés también se usan pronombres, hay palabras un poco más, por decirlo de alguna manera, neutras. Mientras que acá todos usamos, por ejemplo, hablar de todos, sabiendo que no hacemos referencia necesariamente únicamente a los varones. Este es un tema nuevamente controvertido que actualmente desde hace unos años está en la discusión pública, ¿no? Bueno, esto depende de las políticas de cada país, de las reglamentaciones y las leyes, pero en general una persona que requiere un tratamiento de afirmación mediante terapia hormonal o mediante terapia quirúrgica tiene que ser una persona mayor de edad y requiere, por supuesto, un enfoque multidisciplinario que excede claramente a lo técnico, es decir, a lo quirúrgico, a lo endocrinológico, y incluye, entre otras personas, psicólogos, etc. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que las cirugías son irreversibles. Por lo tanto, esta decisión trascendental que una persona puede elegir o seguir va a tener connotaciones para el resto de su vida. Yo me referiré fundamentalmente a la evaluación de pacientes que son mujeres transgénero porque es lo que más he visto en mi práctica y de lo que dispongo mayor cantidad de imágenes, porque muchas de las complicaciones por tratamientos en lo que hago yo, que es tomografía y resonancia y no ecografía, a veces no llegan tanto a estudiarse aquellas personas que son varones transgénero. Y la finalidad, en este caso, además de toda la terapia fundamentalmente hormonal dirigida a atenuar las manifestaciones fenotípicas masculinas, es construir o desarrollar una vagina que se llama neovagina, que sea similar a una vagina natural, es decir, desde el punto de vista cosmético,
desde el punto de vista funcional y hasta desde el punto de vista sensitivo. Y para esto también es importante algunos factores anatómicos. Fundamentalmente en este procedimiento intervienen la gente que hace urología y consta de una fase receptiva que incluye la extirpación de los cuerpos cavernosos, de los testículos y una uretrectomía parcial. Y el objetivo es desarrollar un espacio neovaginal en base al cual se construirá la neovagina. Esto se hace mediante una disección Roma de el espacio perineal y sobre todo el espacio retropúbico. Y la fase reconstructiva consta de la formación de una neovagina, después veremos cómo, mediante qué técnicas, y finalmente la plástica de labios mayores y menores, y también el desarrollo o la generación de un neoclítoris. Obviamente también la uretra tiene que ser modificada, se reseca parcialmente, se acorta, acorde a lo que es la uretra de una mujer, y se reposiciona. Por supuesto que estas cirugías que van a resultar en neovagina pueden resultar a veces en resultados anatómicos insuficientes, dados sobre todo por estenosis o a veces por escasa profundidad con implicancias funcionales que requieren procedimientos posteriores, sea quirúrgicos o no quirúrgicos, como dilatación, etc. Bueno, entonces la parte receptiva incluye la orquiectomía y lo que se conoce como desarmado peniano. Desarmado peniano consta de la extirpación de los cuerpos cavernosos, de parte del esponjoso y la preservación del glande, porque la estructura del glande reducida posteriormente será las bases para la formación de un neoclítoris. Y todo esto con preservación del paquete vasculonervioso dorsal. Esto es muy importante a la hora de lograr la sensibilidad, sobre todo en el caso del neoclítoris. Bueno, aquí vemos algunas imágenes quirúrgicas que han sido cedidas por el doctor Belinki, con vasta experiencia en este campo y que fundamentalmente nos envía a sus pacientes. Entonces podemos ver parte de lo que es la disección y desarmado del pene y obviamente la preservación de la piel escrotal, de parte de la piel del pene y parte también, sobre todo, de la piel del periné, porque este colgajo en exceso remanente de esa piel va a ser el material que se utilizará después para la confección externa de la neovagina y del introito. Por eso, esto se dificulta en aquellos pacientes que han tenido terapias a muy temprana edad de supresión hormonal, de manera que han desarrollado un pene muy pequeño y poca piel del escroto, y por lo tanto tendremos menos sustrato para la construcción posterior. La disección uretral, que consiste, como comentábamos, el acortamiento y el reposicionamiento. La resección de los cuerpos cavernosos y el armado de la uretra. En ocasiones, ya quizá no es tan común, pero un remanente del cuerpo cavernoso significativo que quede en relación a la uretra reposicionada puede ser causa de malestares significativos, ya que esa persistencia de tejido eréctil funcional puede producir una compresión extrínseca e irritación, llevando a las molestias durante la micción o a una retención urinaria. Por eso uno debe evaluar en qué medida puede haber quedado un tejido eréctil residual significativo en volumen de los cuerpos cavernosos. Bueno, hay varias técnicas de conformación de esa neovagina. La más comúnmente utilizada es la conocida como inversión peniana o inversión penoescrotal, que es aquella en la cual el remanente de colgajo cutáneo residual del escroto, del pene y del periné va a ser previa plegamiento sobre sí mismo y sobre el túnel de la neovagina utilizado para generar la neovagina y el introito. También se puede utilizar el colon sigmoide, sobre todo rara vez el ilion, para
llevar a cabo la producción de esta neovagina. La vaginoplastia empleando el peritoneo se hace bastante menos frecuentemente y después hay injertos puros, injertos cutáneos o de fascias y aponeurosis. En general, estos no se usan mucho, sí en una técnica combinada, combinando la inversión peniana en aquellos pacientes que tienen, como comentaba antes, un poco tejido, poca piel para confeccionar la neovagina. En este caso, el empleo de colgajos adicionales permiten ampliar este volumen. Lo mismo es la finalidad del empleo de colon sigmoide. Acá tenemos un ejemplo del remanente del cuerpo cavernoso. Obviamente tenemos la próstata in situ, la vejiga y la neovagina. En este caso, bien distendida, merced a la instilación previa de gel de ecografía, gel común. Bueno, como comentamos, la inversión penoescrotal o peniana es la técnica más ampliamente utilizada porque es relativamente más simple de llevar a cabo, tiene buenos resultados cosméticos y funcionales, eh, y en general para utilizarse se requiere que tengamos un tamaño adecuado de piel, ¿no? El injerto inguinoescrotal se usa para aquellos penes pequeños, por los que no nos va a permitir disponer de mucha piel, y es más compleja y, como decía, no se usa tanto salvo en una técnica combinada con una inversión penoescrotal. Y después está la interposición de colon, que es generalmente el colon sigmoide. En este caso se puede utilizar como técnica inicial o como técnica para una de segunda elección, para lograr mayor longitud, amplitud y también para tener un ambiente más húmedo, tanto en la neovagina como en el introito. En este caso es una porción de colon sigmoide que está pediculado y que se dispone en el sitio esperable para la neovagina. Los resultados se juzgan en base a la cosmética, la satisfacción, obviamente, y la función y la sensibilidad residual. Son imágenes. Después de la cirugía se colocan unos dispositivos dilatadores, generalmente de siliconas, que en los días subsiguientes al procedimiento, para favorecer la distensión y amplitud, también se pueden utilizar para la evaluación óptima, si bien eso no lo hacemos nosotros. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de una imagen como resultado de esta cirugía. Podemos ver imágenes de resonancia magnética en la secuencia T2, en el plano sagital arriba y en el plano coronal. En general, al igual que ocurre en la pelvis ginecológica clásica, la resonancia magnética es un poco la técnica de elección gracias a la capacidad de generar imágenes de una alta resolución de contraste con buenos contrastes tisulares. Y como podemos ver, tenemos un corte sagital, pubis, un remanente, en este caso de esponjoso, este es el bulbo esponjoso. Acá no queda tan claro el curso de la uretra, después vamos a ver. Tenemos la próstata, tenemos el recto por detrás y en este caso tenemos dos cortes de la neovagina que obviamente la vemos parcialmente en un corte y parcialmente en otro corte. Esta es una neovagina realizada con colon, podemos ver la conexión, el pedículo residual, con una distensión bastante escasa. Es fundamental que uno promueva esa distensión, como le comentaba, nosotros lo hacemos con distensión previa con gel, para tener una valoración más objetivable de las dimensiones y sobre todo para poner en evidencia algunas complicaciones que pueden surgir como sean estenosis o como fístulas, ¿no? En este caso no está bien distendida, probablemente es una vagina de escasos diámetros, pero lo más importante en general que uno valora es la profundidad sumado al ángulo. Estas son las imágenes en el plano coronal, donde podemos ver parcialmente el curso de la neovagina, que tiene algo de gel, y ya en los cortes más anteriores, ventrales, vemos ahí el neoclítoris, que en general no es una estructura tan claramente anatómicamente simétrica y predecible a veces en su aspecto como sí lo es en la clásica pelvis femenina, pero que es el resultado de la
plástica que se hace con el glande previamente reducido y con preservación, como comentaba, de las vías neurovasculares. Acá vemos el mismo caso, una imagen axial. Esta es una neovagina bastante pequeña, un corte axial. La vemos ahí el extremo más cefálico, el extremo más caudal, por delante del recto. Conforme bajamos, seguimos viéndola. Podemos ver que es una neovagina pequeña, estenótica. Este es remanente de cuerpo esponjoso, lo que sería el bulbo esponjoso. Pero lo que sí uno debe prestar atención, no ver un residuo de tejido eréctil cavernoso, que es el que podía producir estas complicaciones vinculadas a la micción, ¿no? Y podemos ver la configuración externa posterior a la plástica vaginal de los labios mayores, el neoclítoris, y bueno, básicamente esta es una imagen en el caso de una neovagina poco pequeña de tamaño, ¿no? Obviamente, después se juzgará la paciente la profundidad y la satisfacción que pueda tener con los resultados cosméticos, etcétera. La profundidad no hay una norma establecida, pero claramente si vemos esta imagen, esta es una neovagina muy pequeña con muy poca profundidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista funcional puede ser no lo apropiado para una paciente en particular. Eh, Uno puede combinar técnicas, como comentamos, para promover, digamos, los cirujanos, para promover una profundidad adecuada. Y si uno quiere que sea más profunda, obviamente puede usar intestino, ¿no? Se puede medir usando ese dispositivo dilatable o simplemente, o se puede hacer con una resonancia magnética. En este caso vemos una longitud de aproximadamente 7,5 centímetros. Se ha estimado una profundidad óptima para la vagina femenina clásica de 7,9 centímetros. En general se logra esas dimensiones en profundidad o aún más en una neovagina, pero eh, finalmente, bueno, después se verá el resultado final que experimenta el paciente, ¿no? Pero no solo hay que medir la longitud, en este caso, fíjense, en dos líneas, siguiendo la inclinación, sino también uno mide el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación que en la pelvis femenina clásica es de 44 grados, en este caso en las neovaginas es de 54 grados, pero con una amplitud mayor entre 30 y 70. Después también se mide la apertura pélvica y también medimos el tabique recto vaginal. Bueno, este es un ejemplo de una vagina con dimensiones adecuadas. Esta es una vagina muy corta, ¿no? Ahí vemos los remanentes del esponjoso y algo del cavernoso. Bueno, también se debe medir el tabique recto vaginal, que debe ser al menos de 3 o 4 milímetros. En general es muy importante durante la cirugía que la disección retropúbica no sea excesiva para no llevar a un potencial daño al recto, ¿no? Entonces uno lo debe medir de rutina en un corte sagital medio, en este caso el tabique. Bueno, puede haber complicaciones con todas las cirugías. Algunas son las inherentes a cualquier cirugía y que muchas veces se estudian mediante tomografía computada, de acuerdo a que se juzgue o no necesario, como correcciones, cambios inflamatorios, hematomas, etcétera. Y otras que ya son más del resorte del estudio imagenológico específico para su diagnóstico o eventual confirmación, como por ejemplo una estenosis de la uretra, una estenosis de la neovagina, la existencia de alguna fístula, que puede ser fundamentalmente con el recto, pero podría ser con otra víscera local. Y después otras complicaciones quizás más difíciles de diagnosticar, como por ejemplo el prolapso, bueno, o la incontinencia urinaria, que en general no es tanto parte de nuestros estudios como sí puede ser el prolapso. Bueno, este es en caso, fíjense, es una colección, como puede ser en cualquier cirugía. En este caso resultó ser un absceso en la pared por delante de los músculos rectos, con signos de celulitis alrededor. Hay muchos de estos pacientes tienen a veces tratamientos, entre comillas, caseros o poco ortodoxos, por decirlo de alguna manera, en este caso inyección de silicona industrial líquida,
residual que se había hecho años antes. Bueno, vamos a ver un ejemplo, una mujer trans de 37 años que tuvo una cirugía de reasignación de género, de afirmación de género previa, con una estenosis de la neovagina. Se hizo una neovaginoplastia posteriormente con colon sigmoide, ¿no? Para subsanar esa estenosis. Y evoluciona con una fístula rectovaginal. Se hace una ileostomía con una fístula mucosa, posteriormente se cierra la ileostomía con buena evolución y la fístula. Aquí podemos ver una imagen en el plano sagital en T2, vemos la porción de colon sigmoide que se usó, que tiene una buena profundidad, y realmente predecir en este estudio, sin distensión previa con gel, la extensión de la fístula es prácticamente imposible. Sí podemos ver que hay una pérdida de espacio entre el recto distal y el sector distal de la vagina, con unas adherencias por un tejido de baja intensidad, que hablan ya sea de fibrosis, eventualmente tejido cicatrizal, pero no mucho más podemos decir, si no instilamos alguna forma de contraste, ya sea por cualquiera de las cavidades. En el caso del colon por edema, podemos ver el pasaje el llenado del recto y del colon y la fuga de contraste siguiendo un trayecto irregular que topográficamente corresponde a la extensión de contraste dentro de la neovagina, confirmando la existencia de esa fístula. Esto se puede hacer en la forma clásica mediante un colon por enema, pero muchas veces preferimos mediante una resonancia magnética, ya que no solo nos puede mostrar la fuga y la comunicación fistulosa, sino también la anatomía con más detalle y no en manera inferencial como podemos ver acá. Otra complicación puede ser la estenosis de la uretra. La uretra se acorta, se reposiciona y puede tener dificultades después de la micción, como podemos ver acá, en este caso, mediante una citouretrografía, una estenosis en realidad fundamentalmente distal y también proximal, que explica la sintomatología en este caso, pero en este caso quizá el estudio más mediante la inyección de contraste como esto sea más apropiado para poder poner en evidencia ese compromiso de la luz. Bueno, vamos a ver un ejemplo adicional, mujer transgénero de 36 años que tuvo una vaginoplastia 4 años atrás, que alcanzó una profundidad de 7 centímetros, pero desea una profundidad aún mayor. Esta es la imagen sagital en el plano T2, la imagen coronal y las imágenes axiales, donde podemos ver que desde el punto de vista de la permeabilidad y el diámetro luminal es aceptable, sin ninguna estenosis, no hay ninguna conexión fistulosa. Vemos el remanente del bulbo esponjoso, la próstata por delante. Estos pacientes, ya que han tenido, primero son pacientes jóvenes, son próstatas pequeñas y además muchas han tenido terapia de supresión hormonal androgénica, entonces el desarrollo de hiperplasia y de cáncer se espera que sea muy bajo, ¿no? Y bueno, pero podemos ver que la profundidad es de 7 centímetros, pero que no estaba de acuerdo a las expectativas que tenía. Ahí vemos las imágenes en el plano axial. Un año después se hizo una expansión vaginal, alcanzando 15 centímetros, y aquí podemos ver, en este caso ya con colon, una profundidad bastante más extensa, una pseudoestenosis, que al menos en parte podría ser explicado por un sitio de anastomosis, pero una neovagina permeable con una adecuada distensión de la luz y profundidad. En este caso vemos unos remanentes de cavernosos y también el esponjoso. Y bueno, por supuesto, toda la anatomía, la neoanatomía, ¿no? Con los labios mayores eh, y, y, y la uretra. Bueno, otro ejemplo, una mujer transgénero de 32 años que fue operada en 2 oportunidades hace 4 años, desarrolló una estrechez en la neovagina posterior a la segunda cirugía. Entonces, este es un estudio prequirúrgico donde podemos ver, en este caso también fue una neovagina que en el segundo procedimiento se hizo con colon, vemos el pedículo y el pequeño tamaño, la estenosis. En este caso, sin represión o sin represión óptima mediante gel, pero incluso de esa manera uno puede valorar su pequeño tamaño.
Y en este caso, posterior a la inyección, a la instilación de gel, podemos ver la menor calibre distal cercano al introito, pero no obstante permeable y la profundidad escasa. En este caso hay cierta distorsión, una ubicación más excéntrica en este caso y algún tracto fibrótico, como podemos ver, de baja señal en T2. También acá podemos ver algún tejido fibrótico de muy baja señal T2. Mujer transgénero de 33 años que tuvo una estenosis y sospecha de fístula con el recto, fue operada hace más de un año, niega síntomas relacionados y la cirugía, acorde a lo referido, fue por inversión penoescrotal. Y aquí podemos ver, en este caso, hay artificios por susceptibilidad magnética vinculables a elementos metálicos de la artrodesis, pero podemos ver en la fase inicial el llenado de la neovagina, pero como rápidamente se bifurca la luz y se ve un llenado del recto por una fístula, en este caso recto vaginal. No siempre tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, los radiólogos diagnosticarlas tan fáciles como en esta, donde se ve una amplia boca de comunicación entre la luz del recto, el defecto y la interrupción del tabique recto vaginal del que hablamos antes, que debía tener 3 o 4 milímetros. Por otra parte, también podemos ver que el ángulo de inclinación vaginal, que dista mucho del valor que hablamos de 54 grados, lo mismo podemos ver acá. La fístula, la comunicación de la neovagina, viene en el sector distal hacia el canal anal o al recto, y vemos ambas estructuras prácticamente comunicadas ampliamente. Vemos la uretra. Una mujer transgénero de 61 años que tuvo una posoperatorio de neovagina con un segmento colónico y refiere que tiene dificultades para las relaciones sexuales debido a una presunta estenosis. Ya había sido previamente operada mediante una técnica de inversión penoscrotal. Y acá podemos ver claramente que pese a los intentos de instilar el gel, nunca se logró el llenado de la neovagina, en este caso de una profundidad importante, hecha con el colon. Uno puede reconocer la estructura del colon por una estenosis muy severa, ¿no? Sobre todo bien evidente en el plano sagital. Otro ejemplo, sospecha de fístula rectovaginal, pero lo que podemos apreciar en este caso, una neovagina totalmente normal, con la excepción de una estenosis distal cercana al introito, bien visible en ese corte. Pero no hay ninguna evidencia de una fístula, hay una buena interfaz que la separa del recto y un grosor del tabique rectovaginal aceptable. Puede haber otros tipos de complicaciones que no son quizás específicas a esta población de pacientes, como en este caso un cuerpo extraño que es introducido por el paciente. Vemos una neovagina hecha con colon sigmoide y hay un cuerpo extraño introducido, desarrollando un proceso inflamatorio con engrosamiento de la pared y cambios reactivos en la densidad de la grasa vecina. Bueno, para terminar, espero que esta charla haya sido de utilidad, eh, centrada, como les dije, fundamentalmente en la confección de neovaginas en pacientes mujeres trans, debido a la disponibilidad mayor de imágenes de este procedimiento de tomografía y resonancia. Uno tiene que ir aprendiendo a conocer esta anatomía, esta cirugía y estas potenciales complicaciones eh, para, obviamente, llegar a un diagnóstico adecuado y un manejo óptimo, ¿no? También, bueno, hay otros aspectos que quizá exceden el objetivo de esta charla, pero es muy importante a tener en cuenta sobre la población particular de pacientes que requiere todo a veces un acondicionamiento, una terminología y un manejo bastante particular, que en realidad no debería ser diferente de lo que hacemos, porque después de todo la medicina es una actividad de servicio, y no me refiero a servicio desde el punto de vista económico, bienes y servicios, sino es una vocación de servicio. Entonces, independientemente de los pacientes que tengamos enfrente, nosotros tenemos siempre que estar libres de prejuicios, con una vocación de
en este caso nosotros radiólogos, hacer un buen diagnóstico, eventualmente un intervencionismo, independientemente de las características, origen, procedencia y demás. Quiero agradecer al CIR por la invitación a participar en esta charla y particularmente también quiero agradecer al doctor Javier Belinski que me ha provisto de las imágenes de las cirugías. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado y visto una charla extraordinaria, muy interesante. Queremos dar las gracias en primer lugar a Fabiana y a Mariano por su material de gran calidad y por los didácticos que han sido. Creo que todos hemos aprendido un montón. Y surgen muchas dudas, obviamente, ¿no? Y muchas reflexiones. Creo que, de mi punto de vista, yo creo que la dimensión social y del proceso de atención de estos pacientes es tan compleja como la interpretación radiológica. Por ejemplo, vi, Fabiana, que tú te presentas como que trabajas en el centro de la mujer y también dijiste que de pronto tenemos que pensar que ya no podemos hablar del centro de la mujer, o incluso tú sabes que hay especialidades de la mujer, hay todo un constructo, ¿no? de la imagen de la mujer. ¿Cómo está cambiando esto? Sí. No, eso sí, era un detalle que yo había enviado, que hubo un error. No trabajo en el centro de la mujer. Antes sí se llamaba así, Departamento de la Mujer, pero ya hace algunos años que logramos cambiarlo y ahora se llama Imágenes Mamarias y Ginecológicas. Y eso es lo que promovemos, ¿no? Tratar, aparte de que nosotros, no solo para la inclusión de pacientes transgénero, sino que también nosotros hacemos imágenes en hombres cisgénero. Entonces, para que haya una inclusión, promovemos este cambio, ¿no? Claro, no, muy interesante. Mariano, tú mencionaste la importancia de los antecedentes quirúrgicos. Yo me imagino un pobre radiólogo a veces informando por teleradiología sin muchos antecedentes y que se encuentra con una anatomía muy diferente, ¿no? y más aún si hay patología, ¿no? Deberíamos, ¿cómo podemos en la anamnesis de estos pacientes obtener estos datos? Yo sé que puede haber ahí cierta sensibilidad o resistencia, ¿no? ¿Tú crees que se debería preguntar en la anamnesis, el técnico, por ejemplo, que hace la tomografía o la resonancia, debería preguntar estos antecedentes quirúrgicos? ¿Cómo lo manejas tú? ¿O qué sugieres? Obviamente siempre es un problema que hemos tenido históricamente la gente que hace radiología, no tener datos, ¿no? Y uno pensó que con la digitalización sería más fácil y es peor, curiosamente, porque viene gente de estudio de otro lado y ni siquiera con un link. Antes por lo menos algunos traían las placas. Bueno, pero nosotros tenemos residentes en consola, tanto en el hospital como en el centro privado, el centro Rossi, y los tenemos bastante entrenados. Obviamente, este es un caso muy particular, que son una proporción muy, muy pequeña de la cantidad de pacientes que vemos, pero digamos que los tenemos bastante entrenados, para decirlo entre comillas, a usar mucho, ser muy cautos con interrogatorio, porque, por ejemplo, tenemos muchos pacientes oncológicos y hay personas que a veces no quieren hablar, y entonces, en términos generales, son bastante sensibles y los residentes bastante cuidadosos de no... bueno, y en este caso es un caso más particular, pero sí, en general no hemos tenido problemas que no quieren aportar datos de la cirugía. Como la amplia mayoría de los casos son el doctor Belín, que yo les comentaba, bueno, yo tengo un acceso directo y le mando un contacto, o incluso él me dice antes, te voy a mandar un paciente, y eso nos allana mucho el camino. Pero sí, yo me imagino que si uno se encuentra con una imagen así, sin ningún dato, como decís vos, teleradiología, donde uno hasta se puede exponer, digamos, no sabe nada, y puede ser difícil porque quizá uno está convencido que los cambios anatómicos son propios de este tipo de cirugía, pero ponerlo en un informe sin certeza es muy, muy riesgoso, ¿no? De acuerdo. Fabiana, te quería preguntar sobre el cambio cultural. Yo veo mi servicio de imágenes mamarias, ¿no?
y está el lazo rosa y van todas con el lazo rosa en el delantal y está todo este constructo también de la mujer y ¿cómo construyes tú un cambio cultural en un departamento de imágenes o de mama en particular para que seamos un poco más abiertos a esta nueva realidad? Bueno, en nuestro caso, primero el lazo rosa es el lazo por la lucha del cáncer de mama, así que bueno, seguirá siendo rosa, como están los otros lazos de otros colores. Claro. El tema en un servicio de imágenes mamarias, por ahí sí que siempre está muy orientado, ¿no?, a la mujer cis. Nosotros hace unos años empezamos a pedir si podíamos hacer estos cambios de los sanitarios, de los colores, los esquemas de decoración, incluso el nombre. Nos ayudó mucho también en Argentina. Nosotros tenemos leyes que son bastante progresivas, ¿no?, respecto a las personas transgénero. También tuvimos en el 2021 que en el cambio del DNI que se incorpora a las personas de género no binario, también ahí como tuvimos que hacer un cambio sí o sí por el hecho de que en la planilla de ingreso había que agregar femenino, masculino y no binario, aprovechamos a hacer todo este cambio, ¿no?, de incorporar identidad de género, los pronombres que se utilizan, también los nombres cuando no coinciden. Bueno, es una cuestión de voluntad, ¿no?, de tratar de que en el servicio de uno se empiecen a generar estos cambios para poder ser más inclusivos. Claro, recuerdo, no sé si vieron la noticia, salió hace poco en algún foro radiológico, que en el Reino Unido se hizo una tomografía computada de un paciente que se asumió como varón, y tenía un embarazo, ¿no? Era un paciente transgénero, ¿eh? Y de ahí que en el Reino Unido se impuso una normativa de hacer screening, digamos, de anamnesis de embarazo en todos los pacientes. Es una muestra de cómo va cambiando los paradigmas, ¿no?, por esta nueva realidad. Mariano, ¿qué tan frecuente y en qué momento se producen las complicaciones quirúrgicas, digamos, las fístulas y las estenosis? ¿Pueden ocurrir en cualquier momento después de la cirugía o son más frecuentes en ciertos periodos o años o meses después de la cirugía? Bueno, en general la estenosis, una vez que cede la inflamación postquirúrgica y el tejido se afianza ya y se enfría, que lleva unas semanas, bastantes semanas, 2, 3 meses, ahí puede ser en cualquier momento, porque a veces una fibro... En realidad, si durante la confección hubo que hacer alguna anastomosis o algún procedimiento adicional, eso favorece porque ahí va a haber un tejido de granulación y cierto grado de fibrosis. Pero bueno, como siempre ocurre, las fibrosis pueden ir incrementándose con el tiempo. Lo que pasa es que, como en este caso, el factor que determina la queja, a diferencia de otros tipos de estenosis en otros conductos, es el resultado de la experiencia, digamos, sexual de la persona o de su pareja. Entonces, bueno, eso quizás es más variable el momento de consulta, pero en general ya es relativamente temprano, una vez que la cicatriz cede la inflamación y queda con el volumen y las dimensiones esperables. Y las fístulas son un poco más tardías en general. En general son un poco más tardías. También ahí es importante saber si pudo haber una lesión del recto. Por ejemplo, los urólogos generalmente sacan el bulbo esponjoso, pero en ocasiones lo tienen ahí disponible antes de sacarlo separado, para decirlo de alguna manera, por si llega a haber una lesión de recto, para usarlo para un colgajo, ¿no? Pero bueno, si uno no sabe eso es muy difícil, ¿no? Si uno no sabe que tuvieron una dificultad en el recto, después cuando uno habla, como nos pasa en otros ámbitos quirúrgicos, y ve algo raro y dice, bueno, ¿sabés que hubo tal dato quirúrgico específico que le da contexto y explicación a algo que uno está viendo? Pero generalmente eso sí, desgraciadamente no lo tenemos, ¿no? Esa información. Incluso aunque uno tiene una institución que tenga una historia digital con el parte quirúrgico, porque capaz que eso con una prolijidad no lo escriben. Entonces,
En general, si hubo una lesión, hubo un manoseo excesivo, la mano del cirujano fue un poco intensa, ahí uno lo espera, puede ser bastante cercano al procedimiento. De acuerdo, perfecto. Tenemos un par de preguntas de nuestros oyentes. Para la doctora Santostéfano, nos preguntan desde Argentina, ¿cuántas pacientes ven por mes? Me imagino que se refiere si la incidencia va en aumento de estos pacientes o si esto es algo poco frecuente o cada vez más frecuente, imagino, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a registrarlo en enero del 22 y desde enero del 22 tenemos 63 pacientes. Pero sí, ha ido en aumento. Al principio teníamos uno cada mes, un paciente trans cada 2 meses, y ahora hay veces que tenemos 4 pacientes en una semana, o bueno, por ahí tenemos semanas sin ver a ninguno, ¿no? Pero alrededor yo diría que 2, 3 por mes, veremos 4 por mes. No es tan frecuente. Yo trabajo en una institución privada, ¿no? Por ahí hay muchos más pacientes en los hospitales, ¿no? Que ellos suelen no tener obras sociales y concurren más a hospitales que instituciones privadas, pero bueno, ese es el promedio que manejamos nosotros en el instituto, que es privado. De acuerdo. Y a Mariano te preguntan si la administración de gel requiere algún cuidado especial, si es con jeringa Bonhoff o algún tipo de sistema de inyección diferente. No, lo hacemos en forma manual con una jeringa de 60 centímetros cúbicos más o menos de gel, de forma muy parecida o prácticamente igual como hacemos una ginecológica clásica para endometriosis o cáncer de cuello uterino. Quizá ahí siempre es un momento quizá difícil, ¿no? Para quien hace eso, ya sea a la persona que se lo haga, ¿no? Porque es un momento incómodo para el paciente. El paciente no viene a un examen ginecológico, una cirugía, no se espera muchas veces que le vamos a decir eso. Entonces, sí, eso puede ser un poco más delicado, puede ser que uno de los residentes, que son los que lo hacen en nuestro caso, ¿no? Los tecnólogos, se sienta incómodo dependiendo de qué género es la persona. Pero bueno, como tenemos muchos residentes, en ese caso cambiamos, pero ahí también es muy importante una charla bien clara, respetuosa de lo que vamos a hacer, como para evitarse cualquier problema, ¿no? De acuerdo, perfecto. Te iba a preguntar, Fabiana, vi que el screening de las pacientes jóvenes transgénero, mucha mamografía. No sé si uno tiene la idea, yo soy radiólogo de abdomen, así que pido mis disculpas, pero uno tiene la sensación de que la ecografía es el primer método en pacientes, digamos, más jóvenes, ¿no? Si nos puede aclarar un poco el rol de la eco versus la mamografía y la resonancia. No, la ¿Es mamografía... igual que la paciente, digamos, cisgénero? ¿Cómo? ¿Es similar a los pacientes cisgénero el uso de las técnicas totalmente. o cambia? Sí, no cambia para nada, al contrario, digamos, igual que en las mujeres cisgénero, en el caso de mujeres trans o varones trans de alto riesgo, ahí es cuando se empiezan a hacer quizás los estudios más temprano, cuando hay mutaciones genéticas y demás, pero si no, se siguen las mismas pautas que para las mujeres cisgénero. Hay mamografía a partir de los 40, salvo que tenga antecedentes, y bueno, ecografía cuando es un estudio orientado sobre todo, o como un complemento de la mamografía en caso de que tengan mamas densas. Eso digamos en screening, ¿no? Pero similar a la mujer cisgénero, sí, sin ningún cambio. No es que hacemos más mamografía. Incluso las mamografías que tengo eran de pacientes mayores de 40. Ya, de acuerdo. Y una pregunta para los dos. ¿En estos pacientes hay mayor incidencia, en las mujeres trans, por ejemplo, hay mayor incidencia de patologías relacionadas a factores hormonales, por ejemplo, adenomas hepáticos, prolactinomas? ¿Se da eso? ¿Lo ven? ¿Lo han visto? Yo desconozco si eso ocurre.
particularmente en las Fabiana. mujeres trans, ¿no? Si tienen más patologías que No sé, vemos más Mariano, hoy día no, mamá. hoy en las mujeres. Sí. No, te decía por el tema, no, la verdad es que yo, sinceramente, no tengo registrado, tiene mucho sentido lo que preguntas, porque ese estímulo hormonal y el adenoma van de la mano, pero anecdóticamente te diría que yo no recuerdo un caso en particular y tampoco recuerdo que la literatura hable de eso. Y obviamente los pacientes pueden tener una prostatitis, porque tienen próstata, y puede tener una prostatitis quizá vinculada al procedimiento o una infección venérea. Bueno, que eso no difiere a otras personas, pueden tenerlo, ya testículo no tienen, así que no pueden tener cáncer de testículo, en caso de las mujeres trans. Obviamente, los varones trans tienen los testículos, pero, ¿qué pasa? Si les dejan el útero, yo tengo entendido que el estímulo, cuando la testosterona, obviamente soy un radiólogo, así que perdónenme porque la fisiología está muy lejos, pero la testosterona tengo entendido que se aromatiza a estrógenos y entonces eso genera un estímulo no opuesto de estrógenos que en la teoría, tengo entendido, podría aumentar la incidencia de hiperplasia y eventualmente de cáncer, pero no sé si eso se ha documentado en la práctica. Y cáncer de próstata es muy poco probable porque son jóvenes y ese bloqueo hormonal que han sido sometidos al año hace que no tengan ni hiperplasia en general, lo veremos con los años, ¿no? Ni cáncer. Pero esas cosas, lo que sí, 2 segundos, ¿no? Pero bueno, por las dificultades de la vida que han experimentado muchos de estos pacientes, bueno, la literatura cita que las depresiones, uso de sustancias, enfermedades venéreas, VIH son más comunes. Y no es raro, quizá en algunos casos, encontrar, como decía Fabián en la charla, tratamientos caseros, entre comillas, con cualquier cosa, silicona líquida, silicona industrial. Y bueno, alguna vez hemos visto reacciones por hipersensibilidad muy severa pulmonar en el momento de inyectarse. Pero bueno, no sé si quizá no es tanto lo que preguntaba. Pero no sé vos, Fabiana, en mama, cómo es el tema ese, ¿no? Si hay más patología o... No, más no. Incluso solemos ver menos, digamos, patología que en las personas cis, ¿no? Que en las mujeres cis. Los hombres cisgénero en general tampoco se presentan con patología. Sí vemos el desarrollo de tejido glandular, como les conté, vemos quistes, yo incluso no tengo ningún caso de cáncer en mujeres trans. Son también, como decís vos, Mariano, la mayoría de las mujeres trans y de los varones trans que concurren son jóvenes, menores a 30 años en general. Tenemos algunos casos aislados, 10, tendremos de mayores de 40, pero no, en general son más jóvenes. También hay algo que no mencioné, que tiene una expectativa de vida, al menos acá en Argentina, la expectativa de vida de las personas trans es mucho más baja que la expectativa de vida de las personas cisgénero. Tenían hasta hace unos años, por lo menos que leí, 40 y algo de años, 41, 45 años de expectativa de vida, ¿no? Eso también influye por ahí, que no veamos quizás tanta patología todavía, esperemos que cambie y que también el hecho de estudiarlos, bueno, nos permita saber más cosas, ¿no? Pero sí, hasta ahora hay poco. Sin duda. Bueno, queda mucho por aprender y con los años iremos acumulando más y más conocimiento y experiencia. Recientemente vi un artículo sobre resonancia magnética funcional de cerebro y mostraba también hallazgos específicos en los pacientes, digamos, transgénero, en cómo funcionaban, digamos, los circuitos neuronales de la resonancia funcional. Así que hay muchas cosas por descubrir, creo yo. Les agradezco mucho a ambos sus magníficas conferencias, los interesantes comentarios y respuestas a nuestras preguntas, y espero poder verlos nuevamente en algún otro evento científico en la región. A nuestros auditores, recordarles que los webinars están disponibles para quienes quieran verlos posteriormente en la página del CIR, y creo que este es uno de los más interesantes que hemos tenido en el último tiempo. Así que los invito al próximo webinar, el próximo mes, ya comunicaremos el tema, y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande.